pero sí vamos a ser un poco prudentes para que no vaya usted tan tarde. Todo, hermano, todo requiere sabiduría, y yo creo, hermanos, que es importante que también tengamos cuidado los unos de los otros como hermanos en Cristo. Así que, ¿verdad? Cuando lo tenga y se pone de pie, si usted que está a través de la transmisión tiene una Biblia, búsquelo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer en esta preciosa y bendecida tarde. Y nos dice así la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermano. Y en esa última parte yo voy a sentar mi sermón de esta preciosa hora. Una conducta espiritual. En el pasaje leído, el apóstol Pablo está haciendo una conclusión de lo que él viene hablando versículos atrás en el contexto. Él viene hablando del pecado que mora en él y de la frustración que él ha sentido por su condición pecadora. Llega al punto de decir: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Hermanos, es que el apóstol Pablo ha venido hablando de la remisión de los pecados, de la salvación a través de la gracia a los romanos. Y el apóstol Pablo dice que cuando él descubrió la ley, se dio cuenta que aquello que era para vida, para él había resultado muerte. Porque dice la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo dice: porque la ley que era para vida me resultó a mí para muerte, porque a través de la ley yo he descubierto que soy pecador, y este pecado que mora en mí me hace que a veces yo quiero hacer lo bueno, pero en lugar de hacer lo bueno, hago lo malo, dice Pablo. Ay de mí, dice él, qué angustia más grande. ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado? Pero más adelantito, hermano, gloria al Señor, el Espíritu Santo habla al corazón del apóstol Pablo y él escribe, hermano, esta palabra preciosa: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo aquí en esta tarde, hermano? Porque el ayo de la ley nos condenaba, pero la gracia en Cristo nos ha dado vida. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Hermanos, quiero decirles que es maravilloso comprender la respuesta que está en el versículo 1 del capítulo 8. Ahí se encuentra o se escucha esta declaración esperanzadora que libra de condenación al hombre carnal o natural al recibir a Cristo y ser justificado por él, andando ya no más conforme a la carne. Ahora, lo que vamos a ver en esta tarde es la consecuencia de ser salvos. Estamos convencidos que somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Estamos seguros, somos salvos por gracia, somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero el ser salvos trae a nuestra vida una nueva conducta espiritual. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por esta razón que es importante saber, hermanos, algo en nuestra vida. Nos podemos preguntar: ¿qué es andar conforme al Espíritu? En primer lugar, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme al Espíritu es vivir contra los deseos de la carne. Es, hermano, combatir contra los deseos de la carne. Los apetitos de una mente no redimida del pecado son de continuo al mal. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Pensaba usted algo bueno antes de ser cristiano? Mire, me voy a poner de ejemplo. Casi que para ponerme de ejemplo, lo bueno me cuesta a mí, porque tengo bien pocas cosas buenas, pero malas tengo un montón. Entonces, antes de venir al Señor, quiero decirles que mi mente era una mente no renovada, que pensaba todos los días en hacer lo malo. He hallado esta ley, dice Pablo. Mire, eso es la carta de los romanos, una carta, es la carta de la gracia, hermanos. Hallo esta ley, dice Pablo. Hallo esta ley, que yo estoy atado a este cuerpo mortal y que hay un
quiero decirles, hermanos, que antes de venir al Señor, la mente no redimida del pecado piensa de continuo al mal. ¿Qué piensa el hombre carnal? El hombre carnal piensa en pecar. El hombre carnal piensa en hacer lo que abomina a Dios. Piensa en pecados inmorales. El hombre carnal quiere satisfacer la carne. Amén, hermano. Y hay algo bien complicado, y es que la carne nunca se sacia. Entre más pecado se le da, más pecado quiere. Amén, hermano. No se llena. Mire, hermano, el cuerpo mortal o este cuerpo de pecado es como aquello que nos gusta comer. Hay una enfermedad que se llama ansiedad. Hay gente que no se puede comer un churro porque quiere dos. Después compra el dólar. Esa es enfermedad. Se llama ansiedad. Yo padecí de ansiedad. Cuando ya me iba a casar me dio ansiedad. Eso era horrible. Me dejaban una maruchan. Pero que madre solo hay una. Mi mamá pensaba en eso y me dejaba, decía, este anda loco, ahorita anda descontrolado. Y me dejaba un plato con una sopa maruchan. Y a la 1 de la mañana me levantaba, no a orar, a buscar la maruchan. Ahí está ya. Pero en realidad no era hambre, era ansiedad. Y aunque yo comiera, no me saciaba, porque hay una ansiedad. Esa ansiedad está en la mente del hombre carnal. El hombre carnal no se llena, no se sacia. Desayuna fornicación, almuerza adulterio y cena con orgía. Y hermano, el hombre carnal no se sacia. Está haciendo el pecado y está pensando que otro pecado va a ser mañana. No es cierto que antes de venir a Cristo usted estaba bailando en la fiesta y estaba pensando, mañana va a estar más bueno, mañana vengo de vuelta. Iba a la fiesta, daba 20 pesos, gastaba 10 y decía, dejo 10 porque mañana tengo que venir de vuelta con mis amigos a beber, a tomar, a disfrutar. Decía el hombre carnal, porque piensa en el pecado, piensa, hermano, en hacer lo malo, no se llena, no se sacia. El hombre carnal no ha descubierto que lo que su alma necesita es a Cristo para ser saciado. Nosotros estábamos hartos ya de querer llenar nuestro corazón con pecado, y este cuerpo mortal, esta vida mortal, esta vida de pecado jamás pudo saciarnos. Pero un día llegamos y bebimos de agua cristalina, y esa agua cristalina nos ha saciado y no tenemos ya más sed, hermano, porque estamos saciados en la fuente que es Cristo. Aleluya. Él es fuerte. Ese aplauso al que vive para siempre, hermano. Entonces ese es el pensamiento cristiano, que se sentía bien. Se sentía bien. Él mataba creyentes y decía, yo estoy agradando a Dios por lo que hago. Y ahora, hermanos, el hombre carnal tiene una mente religiosa. Entonces dice, yo creo en Dios, yo sé quién es Dios, pero hermanos, como oíamos la palabra anoche, el hombre carnal no puede tener una relación con Dios. El hombre carnal no puede tener intimidad con esta carne, hermano. Esta vida mortal se conforma con una religión nada más. Entonces, está tranquilo. Dice que un día dijo un religioso, acumulando pecados, dijo. Así voy yo solo el domingo y me descargo. Y ya pues, la otra semana veo si consigo más. Sin embargo, la vida en Cristo no se trata de una religión más. La vida en el Evangelio se trata de una relación con Dios. Cuando San Constantino es solamente un centro de admiración o de adoración, Jesús se vuelve el dueño de nuestra vida, nuestro amigo fiel, nuestro compañero. Él se vuelve todo en la vida del cristiano cuando tienen una relación con Cristo y están enamorados de Él y están apasionados por Jesús. No hay nada más bello que amar a Dios, no hay nada más maravilloso. Entonces, andar conforme al Espíritu es no satisfacer estos deseos. ¿Qué había en nosotros? Odio. Éramos odiosos. No nos podían hacer nada porque odiábamos a la gente. Ojalá que le pase un tren
que después le pase un microbús. Éramos odiosos. No, odiosos. Y cuando alguien que nos había hecho un daño le pasaba algo malo, está bueno, está bueno. Y nos alegrábamos, porque éramos odiosos. Pero ahora en el Señor ya no. Andar en el Espíritu es, en lugar del odio, sembrar amor en nuestro corazón. Porque aunque a veces, hermanos, hayan personas que nos hagan mal, nosotros les amamos a ellos. Hay enemistades, es decir, hermano, contra los deseos de la carne, la envidia. Yo le estoy hablando de los frutos de la carne hoy aquí. Y los lectores de la Biblia saben que estoy hablando lo que Pablo habló a los Gálatas de los frutos de la carne. Y ahí está la envidia. Antes éramos envidiosos nosotros. Queríamos la casa del vecino, el carro del vecino, la cama del vecino, el televisor del vecino. Solo la mujer nos envidiamos porque era feita. Pero además queríamos todo del vecino. Pero ahora que hemos venido a Cristo, nosotros no tenemos más envidia de lo que es en el mundo, porque hemos aprendido lo que dice la Escritura, amados hermanos, que dice la Biblia que no tengamos envidia de la prosperidad de los malos, porque como la hierba crece y como la hierba se secan también sus riquezas. La Biblia dice que nos deleitemos en el Señor, de eso predicábamos el domingo, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Ahora, ¿qué más es andar conforme al Espíritu? Es permanecer en la gracia divina de Cristo. Hubo un tiempo en el que el creyente vivía a merced de su propia naturaleza, dominado por el pecado, en terrible fracaso y desilusión. Hubo un tiempo donde nosotros estábamos dominados por el pecado. Éramos esclavos del pecado. ¿Quién nos mandaba a usted? Miren que el gente es fuerte, pero el jefe de nosotros era el diablo antes. Y lo que a nosotros nos dominaba era el pecado. Y yo a veces me siento un poco así, triste, preocupado, cuando veo el destino de muchas personas aquí en este cantón sin Dios. Y yo veo, hermanos, que están luchando con un vicio, están luchando, hermanos, con un pecado, están bregando contra una situación que no pueden salir. Hay días que yo me pongo, hermanos, triste, me pongo preocupado cuando yo veo amigos que quizás han dicho incluso el domingo voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a beber, pastor, yo ya voy a dejar esta vida. Mujeres que me han dicho que el cantón no, si yo ya voy a dejar este pecado, pastor, yo voy a buscar las cosas de Dios, pero nos hemos quedado esperándolo, no han podido venir, no han podido estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque todavía son esclavos del pecado, porque todavía están atados al pecado, porque todavía son reos del pecado. Pero un día que el cristiano vino a Cristo, ya no está más atado al pecado, ahora somos libres, ahora somos libres para la gloria del Dios Todopoderoso. Él rompió las cadenas, Él abrió las prisiones, Él nos hizo libres del pecado. Hermano, entonces, al venir la liberación y el cristiano vino a ser templo del Espíritu Santo de Dios, conforme el Espíritu es mostrar novedad de vida. De igual manera que los frutos de la carne son evidentes, los frutos del Espíritu se dejan reflejar en el estilo de vida de un cristiano. Por ejemplo, cuando alguien en la iglesia sale con alguna cosa fuera de lugar y decimos que carnudo este hermano. ¿Por qué cree usted que se dice eso? Que carnuda esta hermana. Porque evidentes son los frutos de la carne, pero también así son evidentes los frutos del Espíritu. Y nosotros debemos de evidenciar los frutos del Espíritu. Hermanos, yo anhelo que esta iglesia, que los frutos del Espíritu, tenían hojas, estaba el follaje, estaba todo bien, pero cuando buscó los frutos, no halló fruto. ¿Y qué tiene que haber en nosotros? Fruto. ¿Qué tenemos que dar a Cristo? Fruto. ¿Qué busca Dios? Fruto. Que no vamos a procurar templanza contra tales cosas. No hay ley. ¿Cuántos están libres en Cristo para dar frutos dignos de arrepentimiento? Esos son los frutos que Dios busca en el creyente, hermano. Eso es andar conforme al Espíritu.
radique en los frutos que estamos dando. No soy incrédulo a la manifestación. Ustedes bien saben que amo la manifestación del Espíritu Santo, pero debemos de dar un estilo de vida que refleje el fruto. Entonces podríamos decir los títulos que se le dan al anticristo en la Biblia: el inicuo, el perverso, imagínense, el maligno. Qué tremendo, ¿verdad? Y por allí más o menos estaba calificado yo también, hijo de desobediente. Qué feo. ¿Cómo sentiría usted que le dijeran: es que tu mamá se llama desobediencia, tu papá se llama desobediencia? Mire qué terrible. Fíjense que éramos hijos por naturaleza, hijos de desobediencia. Por eso es que a nosotros nos costaba tanto obedecer antes, hermano. Se nos hacía obedecer. Y si ahora obedecemos, no obedecemos por la carne, obedecemos por el Espíritu que opera en nosotros. Hay gente, hermano, que le dice ahí afuera: es que a ustedes los mangonea el pastor, es que a ustedes los mangonean los líderes. Ya te avivaste de que ahí te estén regañando. Son los cristianos, porque en nuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando lo sienten en esta tarde, el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en esta iglesia. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a obedecer. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, no se trata de que yo haga las cosas. Me va a ayudar el Espíritu Santo a hacerlo. Él nos impulsa a los cristianos a llevar una vida de santidad. Eso es lo que la gente no entiende. No entiende, dice la gente: no, pero aquí es difícil el evangelio. Pues sí, porque han querido perseverar ellos por su cuenta. Deje que Dios le ayude. Deje que Dios le ayude. Yo les podría hablar mucho, porque yo estuve muchos años sentado en la banca de mi iglesia sin experimentar un nuevo nacimiento. Ahí estuve sentado. Y ya me decía mi padre: ¿y cuándo te vas a componer? Y que yo quería que a la fuerza. Y yo decía: no, me voy a forzar, decía yo, voy a hacer las cosas. Y él me forzaba, y me forzaba, y me forzaba. Pero al final no lograba hacer las cosas como yo quería. Hasta que un día entendí que el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y doblegué mi corazón y le dije: Señor, yo he intentado cambiar por mi propia cuenta. Señor, yo he intentado dejar esta rebeldía que me lleva a una vida bien miserable en la vida espiritual. Señor, yo sé que yo ya no puedo por mi propia cuenta, pero que si tú haces una obra en mí, las cosas van a ser diferentes. Por eso es que en la iglesia tenemos que tener paciencia. En la iglesia tenemos que tener paciencia con aquellos miembros, hermanos, que les va costando adaptarse a la vida espiritual. Pero algo sí quiero decirles en esta tarde: usted tiene un ayudador. Cuando usted sienta que no puede hacer las cosas, doble sus rodillas, levante sus manos al cielo y diga al Espíritu Santo: y yo no puedo, pero con tu ayuda sí puedo hacerlo. Cuando no cree que en esta tarde Él nos ayudará a hacer una iglesia espiritual. Hermano, es importante que sepamos esto. Solo una vida conforme al Espíritu Santo de Dios permite tener comunión con Dios. Por esa razón los cristianos necesitamos vivir conforme al Espíritu. La oración debe practicarse bajo su guía. Yo siento duro una hora de oración. Ay, hermano, ¿para qué tanto que oran? Yo quisiera que las oraciones fueran más breves, como unos 15 minutos. El Señor ya sabe que es lo que yo necesito. No está orando conforme al Espíritu. Sí, no está orando. No se aflija, yo hoy no le voy a decir nada porque está durmiendo, anda vigilando todo. No se preocupe, pero luche, no se duerma. Manque. Que yo quisiera que los cultos fueran más cortitos, que yo los siento muy largos. Es que no está haciendo las cosas conforme al Espíritu. Cuando usted ora conforme al Espíritu de Dios, cuando usted nomás comienza a orar, usted siente, hermano, que hay alguien dentro de usted que le impulsa a clamar, que le da palabra. Usted comienza a orar por los hermanos, usted comienza a orar por las hermanas, y cuando usted viene a acordar, hermano, el que está dirigiendo ya se ha levantado, y usted dice: todavía me quedó mucho más que pedir.
porque está orando conforme al Espíritu. Cuando hacemos las cosas de forma carnal, vamos a sentir difícil todo. Se necesita ser espiritual para adorar a Dios en un culto, porque es que hay cultos que uno no quiere, hermano, permanecer ahí. Hay cultos que la gente quisiera que terminaran ya. Hay sermones que la gente quisiera, como el de ahora, que terminaran ya. Pero es porque muchas veces, hermanos, no siempre andamos cansados. Como hoy hemos venido a la iglesia, quizás cansados físicamente, es que a veces no nos conectamos espiritualmente. Sepa que el oficio a Dios y el culto a Dios no se puede dar de forma carnal. Hay que hacerlo de forma espiritual, porque Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En un fuerte gloria a Dios en esta hora. Hermano, se necesita ser espiritual. Entonces, para gozarme del culto, necesito andar conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos da gozo, da alegría. Porque la capacidad que Él brinda para el servicio de la obra de Dios es necesaria. Solo el Espíritu Santo nos da valentía a los cristianos en las pruebas. Solo el Espíritu Santo de Dios nos consuela nuestros corazones en la tristeza. Un cristiano fervoroso del Espíritu es un cristiano, hermano, que anda conforme al Espíritu. Es maravilloso esto. Es un cristiano que ha obtenido las cualidades del Espíritu Santo, que son poder, amor y dominio propio. Ahí está. Allí yo reflejo que mi vida es útil para Dios. Cuando andamos conforme al Espíritu, somos útiles para la obra de Dios. Entonces pensemos, en tercer lugar, ¿cómo andar conforme al Espíritu? Entonces, ¿cómo puedo yo andar conforme al Espíritu? Número uno, mire, permitiendo que Él gobierne mi ser. Él no va a irrumpir nuestra voluntad. El Espíritu Santo no nos va a obligar. El diablo se obliga. Satanás algunas veces es abusivo. Con tantito que usted en el lugar, se mete. ¿Por qué hay tanto problema en la vida laboral, espiritual, matrimonial, familiar de los cristianos? Porque el diablo aprovecha. Una colerita suya aprovecha el diablo. Miren, mucha gente que después allá en el mundo se ha quedado a lamentar de haber ido a la iglesia. Un ratito de cólera aprovechó el diablo, se le metió el diablo y ahora arruinó todo. Porque el diablo es mentiroso, abusivo, no respeta. Pero el Espíritu Santo es educado. Él no lo va a obligar. Él quiere que todos los cristianos abramos nuestro corazón y le permitamos a Él que nos controle. No lo va a obligar. Y entonces, ¿por qué usted quiere obligarlo a ver las cosas, pastor? Porque a veces le vamos mal. Pero es importante estar dispuestos. Es importante darle la libertad al Espíritu Santo. Mantener una buena relación con el Espíritu Santo. Creer que Él existe de todo corazón. Los incrédulos contristan al Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Hay gente, hermanos, que no cree en la presencia de Dios. Hay gente que se burla de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Hay gente tan incrédula dentro de la iglesia que Dios muchas veces le ha hablado a través de un siervo. Hay gente incrédula en las congregaciones que, aunque están viendo la misma gloria de Dios, no la creen. Yo quiero decirles algo en esta tarde. Dios está tratando con la iglesia Saltación del Chagüite y Dios está haciendo cosas grandes en esta iglesia. Yo he visto la gloria de Dios en este año. Yo he visto el poder de Dios manifestándose en esta congregación. Él ha llamado a personas que sean salvas, ha sanado personas, ha puesto gozo en nosotros, nos ha ayudado en las pruebas. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano. Necesitamos permitirle a Él que opere en nosotros, creyendo de todo corazón. Hermano, las personas no pueden percibirlo muchas veces. No han aprendido a oír su voz. Y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para ser lleno de Él, para llevar una vida conforme a Él, oigámoslo. Pastor, yo no tengo el don de voz audible. A mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Ya le ha hablado. Cuando está en ese lugar que no le conviene estar y hablando lo que no le conviene estar, usted ha sentido reprensión. ¿Quién es el que lo está reprendiendo? Es el Espíritu Santo.
Antes, cuando uno no estaba en el Señor, hacía de todo y no sentía pena ni miedo. Pero cuando uno anda haciendo algo que no conviene, hasta miedo siente. Y dice, bueno, Dios mío, ¿aquí dónde estoy? Y siente temor, siente reprensión. Cuando uno ya se tiró sus 3 días sin orar, uno siente reprensión y dice, Señor, ayúdame porque estoy descuidado. Y uno siente reprensión. ¿Y sabe qué quiere decir? Yo le voy a decir algo. Si usted en su vida siente reprensión, hermano, eso no quiere decir que usted es más pecador de la iglesia. Eso quiere decir que usted está vivo todavía y que oye la voz de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en usted. La Biblia dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Cuando oye la voz del Espíritu Santo esta tarde que nos está hablando, aún en medio de este cansancio que andamos, sabemos que Él está aquí, que Él está hablando a través de su palabra y que Él nos instruye a que busquemos más de Él. Hermano, escudriñando la Sagrada Escritura, ellas son la inspiración del Espíritu Santo. En ellas encontramos cuál es la voluntad de Dios, que es santa y es perfecta. Esta lectura debe ir acompañada de una vida de oración y permanente actividad espiritual, de tal manera que estemos más ocupados en las cosas del Espíritu que en las cosas de la carne. Entonces, consideremos lo último. ¿Cuál es el resultado de esta práctica? Hermano, un testimonio que impacta al mundo. Vamos a reflejar a Cristo. Cuando usted platica con un cristiano espiritual, usted siente. Y cuando habla con un carnal, también. Me dijo una vez un hermano, con ese varón no me gusta practicar, pastor, porque nunca me ve la cara cuando estamos practicando. Y se imagina lo que me quiso decir el hermano. No me ve la cara. Ese varón no me agrada la mitad de él. Le digo, tiene razón. Porque bien se conoce un hombre carnal. Las pláticas de un carnal. Lo que dice el carnal, lo que ve el carnal, lo que piensa el carnal. Y usted lo controla rapidito. Y el mundo allá afuera, aunque no tienen al Espíritu Santo, pero bien echan de ver, fulano anda mal. Y si es vergonzoso que un amigo diga que uno anda algo caído, la pena. Que un amigo de afuera diga, no, el pastor de Charlite, yo lo veo así. Como que ella quiere más para allá que para acá. Mira, la pena usted. ¿Cómo quieran ustedes? Que dijeran los amigos de abajo, no, el pastor de ustedes, yo lo veo como entre Camagua y el lote. Yo les aseguro que mire, por favor, pastor, renuncie. Lo está botando lo poquito que nosotros hacemos usted con el testimonio. Eso es feo, pero un cristiano espiritual, la gente lo busca. La gente quiere oírlo hablar. La gente le dice, me gusta platicar con usted, porque usted solo me habla cosas buenas. Usted solo me habla de Dios. Usted solo me habla de cosas que edifican. Además de esto, hay seguridad espiritual. Cuando Pablo habla acerca de andar en el Espíritu, se refiere también a ser justificado, no por las obras de la carne, sino por la gracia. La seguridad de andar en el Espíritu consiste en saber que no somos justificados por las obras de esta carne, hermanos, ni por la ley, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual nos hizo a nosotros libres. Cuando usted es una persona que anda en vida espiritual, usted está seguro de que usted ha sido salvo por la gracia en Cristo Jesús. Hay creyentes que cuando les preguntan si Cristo viniera hoy, nos vamos con Él. Algunos no levantan la mano porque se sienten inseguros y otros la levantan por pena. Pero aquí no se trata de estar inseguro ni de levantarla porque tenemos pena. Aquí se trata de estar seguro. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él me ha salvado y que si Cristo viene, me voy con Él. ¿Cuántos están seguros de eso, hermano? Entonces eso es andar del Espíritu, tener seguridad espiritual, libertad de la condenación eterna. Es importante enmarcar que en los contextos anteriores Pablo dice que ningún provecho había tenido en las obras de la carne. Con el mayor de los respetos, el hecho de que yo nunca haya
estaba en un vicio de alcoholismo, no me da el derecho de faltar el respeto a ninguna persona que haya vivido en un vicio. Más bien mi admiración por la obra que Dios hizo en él y por la fuerza de voluntad también que ha tenido, hermano. Porque hay gente en la que Dios ha obrado, pero ellos no han tenido fuerza de voluntad. Pero si hablamos acerca de esto, ¿qué provecho hay de una vida de pecado? ¿Qué ganó? Hagamos una semana. Por ejemplo, yo era malcriadísimo. ¿Cuánto gané por ser malcriado? Pregúntenme cuánto tengo en el banco. Pregúntenme cuánto ganaba yo por ser malcriado. Pregúntenme. No, hermano, sí que no gané nada. Les dejo mal caía. Mal le caía a la gente yo. ¿Qué gané yo por ser desobediente a mis padres? ¿Qué gané? Nada. Solo los golpes o los castigos que me dieron. Ahora una persona que vivió hundido en un vicio, ¿cuánto le pagaban por tomar guaro? Nada. Pablo de eso está hablando. Pablo dice, de las obras de la carne, del pecado, yo no gané nada, porque no ganamos nada. Lejos de eso perdimos. Porque Satanás nos robó años de nuestra vida que pudimos haberlos puesto en servicio de la obra de Dios. Pero ahora les voy a decir esto en contexto, marquemos que el apóstol Pablo dice que las obras de la carne él no podía gloriarse porque nada había ganado, sino que él tenía en esto de qué avergonzarse. A mí me da pena cuando encuentro a los compañeros de la escuela a veces. Sos pastor, papá. No, hombre, yo le doy gracias a Dios que por lo que he hecho en vos, te felicito. Te acordás cómo era. A mi pena me da. A mi pena. Hay gente que se jacta y yo a veces me he sentido mal cuando he ido a predicadores. Cuando yo, hermano, no era cristiano, le rompía los dedos a la gente con la pistola. Eso no es ni de andarlo contando. Porque por eso lo están llevando. Ellos mismos estuvieron diciendo lo que hacían. ¿Ah? Yo cuando no era cristiano, hermano, me bebía tantas caras de vela y ya te fumaba tanto puro de marihuana y se jactan de lo que ellos hacían. Tenía 10 mujeres antes de entrar, que yo era macho, hermano. Antes de venir a la iglesia tenía 10 mujeres y se jactan de lo que hicieron en el mundo. Esas cosas no son para jactarse, esas cosas son para avergonzarse y darle gloria a Dios por la obra que ha hecho en nosotros. Porque de modo que según este Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tienes vida nueva en Cristo Jesús, aleluya, Él borró nuestros pecados, Él nos hizo libres. Él fuerte ese aplauso, Señor. Y si ahora recordamos la vida pasada, es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Pero no para jactarnos de lo que antes fuimos. Entonces, pero el apóstol Pablo dice, en esto yo no tengo nada de que jactarme, sino bien avergonzarme. Pero el apóstol Pablo dice, y ese pasaje sinceramente me encantó mucho, porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, le voy a citar 6:22 de Romanos, dice, porque la paga del pecado, 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Porque en el mundo no ganamos nada, pero en el Cristo hemos ganado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Él es fuerte ese aplauso al que vive, porque Él nos ha dado ganancia en el Evangelio. Hermano, la vida justa de los creyentes no es más que el reflejo de caminar con un gran acompañante, el Espíritu Santo de Dios. La gran diferencia de andar conforme a Él y no andar conforme a la carne es la siguiente: de la carne proviene muerte, pero del Espíritu proviene vida y vida eterna. Estamos en victoria porque el Señor nos ha dado la bendición de oír su palabra. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Hermano Manuel con nosotros en esta hora.
Gloria a Dios, agradecemos por la poderosa palabra que ha venido en boca del hermano pastor. Que sí, da un tiempo a los hermanos varones.